Buenos días, queridos hermanos. El mensaje para esta mañana lo he titulado ¿Qué significa ser un cristiano? O ¿quién es un cristiano? Y la base de esta meditación se encuentra en Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 25, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quiero recalcar el versículo 24 y leerlo otra vez. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hace muchos años leí un artículo escrito por el cantante José Luis Rodríguez, quien era miembro de una iglesia en Venezuela, y él decía que había conocido 3 clases de cristianos. Ahí estaban, decía él, los convencidos, esas personas que están seguros que Jesucristo es el Hijo de Dios y también que Él es el Salvador del mundo, pero que no lo han aceptado como su Salvador personal. Están los convenidos, decía él, que están en la iglesia buscando su milagro. Y también hay un tercer grupo que están de cristianos, que son los convertidos, quienes han aceptado a Jesús y sus vidas han sido transformadas por el poder de Jesucristo. La pregunta esta mañana es: ¿qué significa ser cristiano? ¿O quién es un cristiano? A la luz de la palabra, podemos decir que un cristiano es un discípulo del Señor. Como dice en Hechos 11:26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y un discípulo es aquel que ha aceptado el sacrificio de Cristo y lo ha recibido como su Salvador personal, que conoce y sigue las enseñanzas de Jesús. Es interesante cómo empieza este versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esto nos da a entender que ser cristiano es una decisión personal. Es aceptar una invitación de Cristo. Porque Él nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor dice esta invitación en la traducción del lenguaje actual dice: si ustedes quieren ser mis discípulos. Y en la Nueva Biblia Viva dice: si alguien desea seguirme. El Señor no obliga a nadie, queridos, a seguirle. Esta es una decisión voluntaria de cada persona, que cuando entiende su condición pecaminosa, de pecador alejado de Dios, acepta a Jesús como su Salvador personal. Pero para ser un cristiano verdadero, según el versículo 24, hay 3 condiciones que debemos estar dispuestos a cumplir. En primer lugar, ser cristiano es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo. Lo dice el versículo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es algo que es contrario a la naturaleza del ser humano. Por naturaleza, queridos, somos egoístas. No siempre estamos dispuestos a negarnos a lo que nos gusta. Al contrario, hermanos, siempre estamos buscando la satisfacción personal. Pero esta primera característica del cristiano es aquel que está dispuesto a negarse a lo que le gusta y está en contraposición, es contra la voluntad de Dios. El Señor expresó estas palabras, queridos, justo después que comenzó a declararles que era necesario ir a Jerusalén para padecer, para ser muerto, para resucitar al tercer día.
Después que les dijo esto a los discípulos, dice el versículo 22 de este mismo capítulo, entonces Pedro le llevó a Jesús aparte y lo reprendió. Qué osadía de Pedro, reprender al maestro. Y lo reprendió por hablar así. Y enseguida le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. He leído en la traducción del lenguaje actual. Y el Señor le respondió en el verso 23, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Para Jesús, queridos, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, no era fácil saber que iba a Jerusalén y que ahí tendría que padecer mucho y aún morir por nuestra salvación. El precio que tenía que pagar era muy alto y él lo sabía bien. Por eso que en Getsemaní, cuando estaba orando con sus discípulos, ahí en Mateo 26:39, él dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aunque sabía que era doloroso, el Señor Jesús prefirió hacer la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo es hacer la voluntad de Dios, aunque esto signifique que vaya contra nosotros. Negarse a sí mismo significa dejar de hacer esas cosas que nos agradan y de alguna manera nos traen cierta satisfacción, para hacer en lugar de eso la voluntad de Dios. Es decir, es dejar de hacer esas cosas que a Dios no le agrada y en su reemplazo hacer lo que a Dios le agrada. Negarse a sí mismo, queridos hermanos, significa dejar nuestros planes a un lado, dejar aquellas aficiones o hobbies que no son malas en sí, ¿verdad? Pero que es lo que quisiéramos hacer. Y de repente no son tan importantes, hermanos, pero lo dejamos para hacer la voluntad de Dios. Es interesante que en Lucas capítulo 9, del versículo 57 a 62, nos relata la historia de 3 hombres que querían seguir a Jesús. Dice el versículo 57, mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre representa a aquellas personas que son muy emocionales, que se comprometen muy rápidamente, que lo hacen sin pensar el costo realmente que implica hacer esta decisión. Este hombre le dijo al Señor, quiero seguirte a donde quiera que vayas. Él no sabía qué estaba diciendo. Generalmente este tipo de personas, cuando se dan cuenta que hay un costo alto en seguir a Jesús, abandonan rápidamente. Así como se comprometen rápidamente, abandonan rápidamente. Jesús, conociendo el corazón de esta persona, le respondió, las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen nidos, pero yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Es decir, seguir a Jesús significa renunciar a mis comodidades, si estas son un impedimento para seguirle a Jesús, y al contrario, comprometerme con su obra. En los versículos 59 a 60 encontramos otro tipo de personas. Jesús le dijo a otro, sígueme, dice el versículo 59. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Este hombre representa a todos aquellos que anteponen las personas o las cosas antes de seguir a Jesús. Alguien ha dicho que una traducción más exacta de este verso sería algo como esto. Señor, debo cuidar a mis padres hasta que estos mueran. Luego te seguiré. Como dice este versículo, Señor, primero voy a enterrar a mi padre. Estas personas realmente tienen simpatía por Jesús, les gusta, pero no lo aman verdaderamente, porque no están dispuestas a dejar
a sus seres queridos por servir al Señor. Para ellos es más importante su padre, su madre, los hijos, los amigos, la novia, el novio, que el mismo Jesús. Jesús está en un segundo lugar. La respuesta de Jesús parece que es muy fuerte cuando uno la lee así rápidamente, ¿no? Y aún se podría malinterpretar cuando le dice, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús no se opone, hermanos queridos, no se opone a que cuidemos a nuestros padres o los enterremos si estos fallecen. No. Al contrario, Él quiere que amemos y respetemos a nuestros padres. Ese es un mandamiento de la ley de Dios. Pero es un asunto de prioridad. El Señor siempre debe de estar en primer lugar. Y por último, los versículos 61 y 62 habla de otro tipo de hombres. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Este tipo de hombre representa a aquellas personas que siempre tienen algo que hacer. Y si no tienen algo que hacer, se lo inventan con tal de no seguir a Jesús. Ya sea estudios, trabajos, hijos, negocios, viajes, descanso, vacaciones, reuniones familiares, velorios, etc. Esas personas realmente, en el fondo, tienen un compromiso más cercano, más, como diríamos, le importa más su agenda que la agenda de Dios para sus vidas. Hermanos, para el cristiano, las cosas de Dios deben ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Como lo decía aquel zapatero, cuando le preguntaron cuál era su oficio, cuál era el interés en su vida. Y él dijo, mi negocio es servir a Dios. Arreglo zapatos solo para vivir. Aunque el trabajo le ocupaba mucho tiempo, el primer lugar era su servicio a Dios y cuando podía, él lo hacía. Lo demás quedaba a un segundo lugar. Este pasaje que hemos leído, hermanos, nos muestra que estas tres personas quizás deseaban seguir a Jesús, tenían simpatía por Él, pero con ciertas condiciones. Es por esa razón que las tres respuestas que les da Jesús parece que son muy fuertes, hermanos, pero el Señor conocía bien lo que había en sus corazones. Queridos hermanos, muchas veces nosotros somos iguales y le ponemos condiciones al Señor para seguirlo. Queremos quizás y tenemos el anhelo y simpatizamos con Jesús, pero no nos comprometemos con Él ni su obra. Y al igual que estas personas, muchas veces decimos, Señor, si me das esta cosa, te seguiré. O si permites que pase esto en mi vida, te voy a seguir. O me comprometo con tu obra si pasa esto. Ponemos condiciones. Pero hermanos, el Señor quiere, el Señor demanda. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Él pide una entrega incondicional. Lo más importante no es que sea mi voluntad, sino la de Él. Esto realmente significa negarse a uno mismo. Si vas a ser un cristiano, un discípulo del Señor, debes negarte a ti mismo. Él, el Señor, debe tener el primer lugar en tu vida. Tu corazón no puede estar dividido. En segundo lugar, si vas a seguirlo, debes ser una decisión para toda la vida. No debes mirar atrás. Y en tercer lugar, siempre habrán cosas para hacer, pero todo tiene su tiempo y el primer lugar debe ser hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para servir al Señor? ¿Estamos dispuestos a negarnos a aquellas cosas que nos traen satisfacción pasajera o que nos gustan, pero que sabemos que a Dios no le agrada?
Las palabras de Jesús resuenan en nuestra mente, queridos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Una de las características del verdadero discípulo es que está dispuesto a negarse a sí mismo para agradar a Dios. En segundo lugar, ser cristianos, según este verso, es tomar la cruz. Dice el verso 24 y lo repito: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. El evangelista Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, agrega una frase que es muy interesante. Dice: tome su cruz cada día. ¿Qué significa tomar la cruz? Queridos, la cruz es un símbolo de muerte. Cuando vamos a un cementerio vemos cruces por todo lado. Cuando estamos viajando por las vías vemos una cruz o más cruces en el camino, indica que ahí murió alguien o algunas personas. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en la vida. Puede ser una relación tensa, puede ser un trabajo ingrato, quizás una enfermedad física. Hasta hacen bromas con la esposa o con la suegra y dicen: esa es la cruz que tengo que llevar. Pero queridos, tal interpretación no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: toma tu cruz y sígueme. Para una persona del primer siglo, la cruz significaba la muerte de la manera más dolorosa, de la manera más vergonzosa y humillante que un ser humano podía tener. Se cuenta que los romanos forzaban a los criminales que eran condenados a la pena capital, la pena de muerte, a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Llevar la cruz hacia su propia muerte significaba hacer el ridículo y eran objeto de burla. Eso pasó con Jesús cuando Él llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado. En ese momento, cuando Él tomó su cruz y empezó a caminar hacia el Gólgota, Jesús estaba renunciando a todos sus derechos como Hijo de Dios. Estaba demostrando que era una entrega absoluta. No guardaba ni su propia vida. Y también estaba demostrando que estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, aunque esto le implicaba sufrimiento y la muerte. Hermanos queridos, tomar la cruz para mí significa por lo menos 3 cosas. En primer lugar, tomar tu cruz cada día significa morir al pecado, morir al orgullo, al egoísmo, a la lujuria, a la mentira, a la fornicación, al adulterio, a la sensualidad, a las ganancias deshonestas, al odio, al rencor, al chisme, a los placeres de este mundo, a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Morir o llevar la cruz es estar dispuesto a morir a tus deseos pecaminosos y cambiarlos por los deseos de Dios. Esta es la exhortación que encontramos ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando nos dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tomar la cruz significa morir al pecado cada día. También tomar la cruz significa sacrificarte por los demás, por servir a los demás, a hacerlo mejor, a hacerlo con excelencia por los demás, aunque no seas reconocido, aunque nadie te agradezca. Tomar la cruz significa orar por los que te persiguen, bendecir por los que te maldicen, pagar bien por mal, es servir a otros por amor. El ejemplo máximo es Cristo Jesús, quien murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Tomar tu cruz significa sacrificarte por los demás. Y en tercer lugar, también tomar tu cruz significa estar dispuesto a ser rechazado por causa de Cristo. Así como lo hicieron Esteban, Jacobo, Pablo, Pedro, también nosotros, aún a ser rechazado
por tus amigos más cercanos, quizás por tu propia familia. Seguir a Cristo es caminar por un camino angosto. Muchas veces este camino es solitario e incomprendido. Hermanos, nuestro verdadero compromiso con Jesús va a ponerse a prueba cuando estemos pasando por tiempos difíciles. Jesús nos aseguró que las pruebas van a venir a nuestras vidas. Ahí en Juan capítulo 16, 33 dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos, ser un discípulo de Cristo exige sacrificio. Jesús nunca nos ocultó el costo de un discípulo. Razón tenía el apóstol Pablo cuando escribió ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, este versículo tan conocido. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás listo para tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, aun si esta decisión implica perder a tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz, aun si esto significa perder a tu novio o a tu novia? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, aun si esto significa alejarte de tu familia? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, aun si esto significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, aun si esto significa perder tu trabajo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, aun si esto significa el perder la vida? Queridos, otra de las características del verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Es decir, morir al pecado, sacrificarse por otros y aún ser rechazados por causa de Cristo. Ser un cristiano significa aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo. Ser un cristiano significa aquel que toma la cruz. Finalmente, ser cristiano es seguir a Jesús. Después de aceptar el llamado de Jesús, de negarnos a nosotros mismos y de tomar la cruz cada día, debemos seguir a Jesús. Debemos caminar con Él cada día. Como dice su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa seguir a Jesús? Hermanos, significa conocer sus enseñanzas y obedecerlas. Significa practicar lo que Él enseñó. Significa seguir el ejemplo de vida que nos dejó. Significa imitarle. Un discípulo es aquel que camina en las pisadas de sus maestros. Hermanos, si no conocemos la enseñanza, los mandamientos del Señor, no podemos obedecer sus mandamientos. No podemos seguir sus pisadas. Antiguamente, los discípulos se sentaban a los pies de sus maestros, aprendían sus enseñanzas para luego rápidamente ponerlas en práctica. Hermanos, la palabra de Dios nos amonesta en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos alabarle, podemos orar, aún podemos predicar, es decir, podemos hablar del Señor. Pero si no conocemos la palabra, si no la obedecemos, si no hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, no entraremos en el reino de Dios. Por otro lado, en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará. En otra versión dice, mi palabra obedecerá. En Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Seguir a Jesús
significa obedecer, conocer y obedecer los mandamientos del Señor. Saben, queridos, algo que me encanta es que cuando seguimos a Jesús de cerca, cuando gozamos de su compañerismo y gozamos de una intimidad con Él, sin darnos cuenta, vamos a ser transformados a su imagen. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Es decir, nosotros somos el espejo que reflejamos el rostro de Cristo a la gente. Y continúa diciendo: y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. Es hermoso saber que si seguimos a Cristo de cerca, cada día nos pareceremos más a Él. Es por esta razón que en Hechos capítulo 11, versículo 26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aun cuando en ese tiempo este término cristianos era despectivo, literalmente significaba pequeños cristitos. Lo decían porque los discípulos se parecían a Cristo, hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, se amaban como Cristo, eran un fiel reflejo de Jesús. Te pregunto en este día, ¿quieres parecerte cada día más a Cristo? ¿Quieres seguir las pisadas del Maestro? Conoce y obedece su palabra. Hermanos, una vez más hoy el Señor nos hace esta invitación, como en aquel entonces lo dijo a la gente: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta no es una invitación muy atractiva, que digamos, muy diferente a las invitaciones que hoy en día escuchamos para seguir a Jesús. Hoy escuchamos que si alguno viene a Jesús será exitoso a la manera del mundo. Tendrá dinero, tendrá salud, bienes materiales, prosperidad, que al compararlo con las demandas de Jesús y de la palabra, encontramos que son muy diferentes. Hermanos queridos, Dios no fue creado para nosotros, nosotros fuimos creados para Dios. Hermanos, Dios no trabaja para nosotros, nosotros debemos trabajar para Él. Él no existe para nuestros propósitos, nosotros existimos para sus propósitos. Queridos hermanos, no hay felicidad más grande que ser un discípulo de Dios, un hijo de Dios. No hay satisfacción más grande que el haber sido perdonado de nuestros pecados. Cuando Dios hizo eso, quitó un peso muy grande de nuestras espaldas. No hay gozo más grande que gozar de la comunión diaria con el Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero para que esto suceda, para que podamos ser verdaderos discípulos del Señor, en primer lugar, debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a negarnos a aquellas cosas que impiden la comunión con Dios y al contrario, en vez de eso, hacer su voluntad. Debemos estar dispuestos a tomar la cruz de Cristo cada día, es decir, estar dispuestos a morir cada día a las cosas que ofenden a Dios y están en nuestras vidas. Estar dispuestos a sacrificarnos por servir a Dios y a otros en la obra. Aún estar dispuestos a ser rechazados y, si es necesario, a entregar nuestras vidas. Esa es la demanda del discípulo. Y finalmente, seguir a Cristo significa esforzarnos en conocer sus mandamientos, conocer su palabra y ponerla por obra cada día. Hermanos, a la luz de esta palabra que hemos meditado en este día, te pregunto, ¿eres un discípulo de Cristo? ¿Se manifiestan en ti estas tres características? ¿Te niegas a ti mismo cada día? ¿Tomas tu cruz cada día? ¿Le sigues a Él cada día? Si la respuesta es sí, te felicito. Pero si la respuesta es no, te invito hoy que aceptes a Jesús como tu Salvador personal y que desde hoy seas un verdadero
discípulo de Cristo. Estoy seguro que no te arrepentirás de esta decisión. Pero también este día quiero dirigirme a la iglesia, a la congregación. Es posible que ya alguna vez hayas aceptado a Cristo, o quizás ya seas un miembro de la iglesia, pero que no vives según las demandas de la palabra y del Señor. Has estado viviendo lejos de Él. No has estado dispuesto a negarte a ti mismo. No has estado dispuesto a tomar tu cruz cada día y seguir al Señor. No le has seguido como Él nos pide. Hoy te invito a que te reconcilies con el Señor. Y estoy seguro que Él te está esperando con los brazos abiertos. Si quieren o quieres hacer esta oración, si no conoces a Jesús o si ya le conoces y quieres reconciliarte, te invito a que oremos juntos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, tú eres amor. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas que escucharon hoy tu mensaje. Gracias, Padre, te doy por aquellas personas que hoy te están invitando, te están aceptando como su Salvador personal. Oro por cada una de ellas, Señor. Pero también te doy las gracias por aquellas personas que han estado lejos de ti, que como dice popularmente se han enfriado, pero que hoy, al escuchar tu palabra y al darse cuenta, Señor, de su condición, se están reconciliando contigo. Estoy seguro, Señor, que en esta mañana hay fiesta en el cielo y que tú los has recibido con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. No hay nada más hermoso de ser un discípulo del Señor. No hay otra vida más agradable que caminar en los caminos del Señor. No hay un seguro más perfecto y total que estar en los brazos de tu Salvador. Que Dios te bendiga, querido. Y te animo a que a partir de hoy conozcas la palabra del Señor y la obedezcas. Que cada día tomes tu cruz y mueras aquellas cosas que tú sabes y el Señor sabe que ofenden a su presencia. Y que estés dispuesto a negarte cada día a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.